Vamos a comenzar con una oración y que pidamos que el Señor nos hable en esta hora para conocer más sobre los oficios que son para la iglesia. Señor, tú eres grande y tú eres eterno. Tú eres el Dios que ha creado todo, el Dios que nos ha dado vida, el Dios que nos ha guardado en este día, Señor, aquel que ha creado el universo, el planeta y todo lo que habita en él. Oh Señor, tú eres aquel Dios que nos ha guardado, nos ha cuidado y nos ha bendecido en este día con muchas cosas. Nos has dado, Señor, alimentos sólidos. Nos has permitido probar bebidas deliciosas, Señor, azucaradas. Aún el rico café también, Señor, que nos has permitido probar en esta mañana del día de hoy. A veces se nos olvidan, Señor, darte las gracias por tus bondades, por todo esto, Señor, aunque para algunos parezca loco, pero, Señor, es por tu voluntad que podemos disfrutar de todo esto. Pero ante ti venimos en esta hora reconociendo que tú eres Dios, que tú habitas en las alturas y que no hay otro Dios, Señor, como tú. Tú eres único, tú eres santo, tú eres verdadero y tú eres un Dios salvador, lleno de amor y aún también un Dios de ira. Que tu palabra dice que tú estás airado con el impío todos los días, Señor, y muchos no quieren escuchar esa parte, pero Señor, ese eres tú, nuestro gran Dios y Salvador. Ante ti venimos, Señor, en esta hora, pidiendo que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, para que podamos ser edificados, Señor, a través de lo que tú has dejado escrito en este libro que es santo, que es puro. Señor, te pido en esta hora que me ayudes para que yo pueda exponer tu palabra y pueda, Señor, hablar con claridad para que los oyentes sean edificados y crezcan más en conocimiento. Porque si no lo hacemos, Señor, seremos engañados fácilmente. Seremos llevados por vientos de doctrina, Señor, que no son verdad. Señor, te pido en esta hora que nos ayudes a entender tu palabra y a atesorarla. Y que me ayudes a mí, Señor, para poder hacerlo como solamente un siervo que soy, solamente alguien por quien tú hablas, Señor, al pecador, pero seas tú quien se lleve la gloria en esta noche, no el hombre. Pero, Señor, por favor, te pido que los oyentes que están aquí en esta hora, delante de mí, delante de ti, Señor, que puedan ellos escuchar tu voz y no la voz del hombre. Señor, porque a veces nos desenfocamos y miramos al hombre que está aquí parado, pero que los oyentes tengan la convicción y la certeza que tú estás hablando, Señor, a través de tu palabra. Por favor, Señor, obra en nuestros corazones y que podamos ser llenos del alimento espiritual, Señor, que es tu palabra, que es una palabra viva y eficaz. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos terminado con los estudios, que fueron 3 estudios sobre los oficios de Cristo, que eran 3. ¿Quién recuerda cuáles oficios eran de los que estudiamos? Rey, profeta y sacerdote. Hablamos de los 3 oficios de Cristo, pero en este día vamos a comenzar un estudio nuevo y va a ser titulado Oficios proclamados para la iglesia. Y solo serán 5 estudios en total. Salud. Así, pero el estudio de hoy es el oficio de apóstol. Y no me malentiendan, no quiero que ustedes tomen ese estudio para que ustedes se proclamen apóstoles. Porque hoy en día ya no está vigente ese oficio. Pero
muchas personas suelen pensar que la Iglesia Católica Romana es la verdadera iglesia y única, y también creen que Pedro fue el primer papa, el cual las escrituras, la Biblia no nos aclara eso. Nunca vemos esas palabras que diga que la iglesia verdadera está en Roma y que la Iglesia Católica Romana es la única y verdadera. Y tampoco podemos ver en las escrituras que Pedro fue el primer papa. Veamos qué dice en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Efesios capítulo 2. Versículo 19 al 22. Dice aquí el apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estos términos describían la posición de los gentiles ante Cristo como transeúntes que pasan de un lugar a otro, sin residencia ni derecho, y ahora representan la nueva posición como ciudadanos y miembros, con todos los privilegios de la familia de Dios en la fe. Dice el versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí Pablo les dice a estos creyentes que ahora ellos son también un nuevo edificio. Y no es un edificio literal, sino es un edificio espiritual, con un fundamento distintivo: los apóstoles y profetas. Ellos fueron el fundamento de la iglesia cristiana primitiva, verdadera, y no la católica romana. Cuando aquí habla sobre los apóstoles, se refiere principalmente a personas enviadas con una misión o tarea divina. Asimismo, servían de portavoces de Dios que transmitían una nueva revelación y comprensión a la iglesia primitiva, cual fundamento fueron los apóstoles y los profetas. No el Vaticano en Roma, en Italia, ni sus tradiciones. Ahora bien, vamos a estar tocando 4 calificaciones de un apóstol que debía de ser elegidos por Cristo, enseñados por Cristo, ser testigos de su resurrección y la autoridad que se les fue dada a ellos para hacer milagros. Ahora, en primer lugar, vamos a ver que los apóstoles debían ser escogidos personalmente por el Señor Jesucristo. Aarón, ¿me ayudas a agarrar un agua de aquí, por favor? Ok. Vamos a Lucas 6, para que veamos que los apóstoles, gracias, debían ser escogidos personalmente por el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 6, versículo 12 y 13. Lucas 6, 12 al 13. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Aquí está hablando de quién, de Jesucristo. Dice que él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó, ¿cómo? Apóstoles, dice ahí. Dice que Cristo escogió a los 12. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de
Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahí vemos que dice que Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo? Que Él los escogió a los 12, a los cuales también llamó apóstoles. Y la palabra apóstol significa ser un enviado. Un enviado. Ahora vamos a Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, 17 al 22. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vemos que ¿quién fue el primero que predicó sobre el arrepentimiento? En el Nuevo Testamento fue Jesucristo. Cristo fue quien comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cristo les dio una orden aquí. Ellos no tenían opción, sino que Cristo les dijo que viniesen ellos en pos de Él y Él los iba a hacer pescadores de hombres. ¿A qué se refiere Él? ¿Sería que iban a andar ellos con una caña de pescar y hombres en el mar y los iban a pescar ellos? No, aquí está hablando sobre el Evangelio. Que iban a ir a pescar a hombres pecadores, que iban a ser ellos instrumentos escogidos para que ellos pudiesen predicar el Evangelio de Jesucristo. Dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Aquí vemos que Jesús tenía autoridad. Y cuando alguien es llamado, no hay quien se resista a su llamado. Esa es la gracia irresistible. Nadie puede resistir a esa gracia de Dios, a ese llamado. Y dice: ellos entonces, dejando la red al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí vemos que ellos fueron llamados ¿por quién? Por Cristo. Ahora vamos a Mateo 9:9. Aquí está hablando sobre el llamamiento de Mateo. Que Mateo, ¿quién era Mateo? Antes de ser apóstol, Mateo fue un publicano, un recaudador de impuestos, tal y como leímos el domingo sobre el fariseo y el publicano que fueron al templo a orar. Y miramos que el justificado fue ¿quién? El publicano. Así que Mateo era un hombre visto como un traidor por los mismos judíos, porque él trabajaba para el imperio romano y era recaudador de impuestos. Digamos, él era quien taxeaba, les pedía las taxas a los judíos, y eso para ellos era algo de gravedad. Pero aquí dice: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Aquí vemos que Cristo tenía autoridad, y cuando él le daba una orden a alguien, esas personas obedecían sin rechazo. Dice: y se levantó y le siguió. Ahí vemos claramente que Mateo fue llamado por Jesucristo mismo. Ahora vamos a Hechos capítulo 1. El libro de Hechos capítulo 1, versículo 20 al 26. 21 al 26, perdón.
Así que estamos mirando con claridad que un requisito para ser apóstol es que tenían que ser llamados personalmente por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Hechos 1, 21 al 26 dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Así que ellos estaban pidiendo aquí por alguien que iba a ser el sucesor de Judas Iscariote, quien había traicionado a Cristo, quien lo había entregado. Entonces allí ya habían quedado 11 apóstoles solamente y faltaba uno para que fueran 12. Pero aquí claramente vemos que ellos les piden al Señor: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Cuáles han sido ya escogidos por ti? ¿Cuál de estos? Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Ahí vemos que Judas ya había muerto. ¿Qué fue lo que hizo Judas? Dicen en el versículo 18, ahí de Hechos 1, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Ahí vemos que Judas se suicidó. ¿Por qué? Por el remordimiento por el cual él había entregado a Jesucristo. Él vendió, digamos, a Jesucristo, pero eso ya estaba en el plan de redención, en el plan de Dios. Tenía que suceder así. Y así que dice: para que tome la parte de este ministerio y apostolado que cayó sobre Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Dice el 26 ahí de Hechos 1. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahí vemos la palabra clave: has escogido. Así que Matías ya había sido escogido por nuestro Señor Jesucristo, y aquí ellos le piden: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Así que número 1 vemos la calificación para ser apóstol es que tal persona debía ser el escogido personalmente por Jesucristo. Y lo podemos ver a través de las Escrituras. Número 2, un apóstol debía de ser enseñado por Cristo. Vamos a Marcos capítulo 9. Versículo 31. Marcos 9, 31 dice lo siguiente: desde el 30 dice ahí: habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía. Ahí vemos que Jesucristo fue llamado como el maestro, y no solamente sin ninguna razón, sino porque él enseñaba a sus discípulos. Su llamado de él fue el preparar a estos apóstoles por ¿cuántos años? Que el ministerio de Cristo duró ¿cuántos años? 3 años. Desde que él se apareció y fue bautizado por Juan el Bautista, y a su progreso el tiempo hacia ir a la cruz, fueron 3 años. Dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Aquí está hablando de él mismo. Que él iba a ser entregado en manos de hombres, y ¿qué? Y le alabarán. Y será un superhéroe. Será
un ídolo en Jerusalén. No, dice, y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al tercer día. Aquí él les está enseñando a sus discípulos, digamos, lo que es el Evangelio de Jesucristo. Que Cristo iba a ser entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto, él iba a resucitar. Ahí vemos que Cristo claramente está enseñando y capacitando a sus discípulos, a los apóstoles. Ahora vamos a Lucas, capítulo 11. Versículo 1 al 4. Aquí habla sobre Jesús y la oración. Aquí dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y esto es algo que debemos de pedir también nosotros, tanto como ellos lo pidieron, nosotros también debemos de pedirle al Señor que nos enseñe a orar bíblicamente. Porque a veces podemos equivocarnos y orar o pedirle a Dios como si nosotros fuésemos Dios y Dios un siervo. Hay cristianos o supuestamente cristianos que le piden a Dios y le exigen a Dios. Y quieren hacer tantas cosas diciendo, declaramos, decretamos. Y esa no es una manera de cómo debemos de orar. Pero dice aquí, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Así que vemos que Juan el Bautista también había enseñado a sus discípulos a orar. Y les dijo, Jesús, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, los de la Iglesia Católica Romana, ellos, ¿qué hacen con este ejemplo o el Padre Nuestro? Ellos lo repiten y lo tienen como un ritual y les dicen, recita el Padre Nuestro, apréndetelo. Está bien que se lo aprendan. Y creo tal vez que muchos de ellos quizás nos ganan a nosotros a recitarlo, porque ellos lo practican y lo recitan y lo repiten. Pero lo que Cristo está dejando en claro aquí es que debemos de tener o orar de esta manera como modelo a seguir. Primeramente, cuando comencemos a orar, debemos de glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque Él dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Uno puede decir, Señor, venimos ante ti. Tú eres supremo, tú eres soberano. Tú habitas en el cielo. Y también es para que siempre se haga su voluntad. Cuando Él dice, hágase tu voluntad, debemos de orar nosotros diciendo, Señor, te pido por esto, por lo otro, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y también que nos alimente diariamente a través de su palabra. Cuando dice ahí, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Se refiere a que nos ayude a desear su palabra, que es el alimento espiritual para nuestras vidas como creyentes. Y también que nos perdone de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque debemos de reconocer que somos pecadores. Él aquí les dice a ellos, y perdónanos nuestros pecados. Cristo les dice a sus discípulos, oren de esta manera, porque son pecadores, no son perfectos. Y aquí sabemos que bien claramente lo hacemos regularmente. Cuando oramos, decimos, Señor, te hemos fallado, hemos pecado, perdónanos.
y también a que nos ayude cuando seamos tentados. Porque ahí dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y no es que Dios nos tiente a nosotros, sino como diciendo, Señor, no permitas que yo caiga en la tentación y peque contra ti. Cristo aquí está enseñando a sus discípulos. Y un apóstol debía de ser enseñado por el mismo Jesús. Así que Él está enseñando aquí a ellos, aquí, a orar. Así que vemos aquí las primeras dos calificaciones. Número 3, un hombre para ser apóstol debía de ser testigo de la resurrección de Cristo. Vamos a la primera carta de Corintios. Capítulo 9, versículo 1. Vamos a ver qué es lo que dice nuestro hermano Pablo cuando él habla sobre los derechos de un apóstol. Pero solamente voy a leer un versículo. Primera de Corintios 9, 1 al 2, perdón. Van a ser dos versículos. Dice aquí el apóstol Pablo, dice, ¿no soy apóstol? Es una pregunta retórica que no necesita respuesta. ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado son quienes. Dice, sois vosotros en el Señor. El genuino apostolado de Pablo fue manifestado por sus obras entre los corintios, tanto en la perseverancia de la paciencia como en los poderes sobrenaturales. Ahora, Pablo aquí está hablando de haber visto a Cristo post su resurrección. Cuando él dice, no he visto a Jesucristo nuestro Señor, él está diciendo, yo lo he visto. Él se me reveló, se me apareció. ¿Cuándo se le apareció Cristo al apóstol Pablo? ¿En camino a dónde? Camino a Damasco. Vamos a Hechos 9. Y ese estudio me es necesario dárselos a ustedes para que no sean engañados sobre los que se proclaman ser apóstoles hoy en día. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. Aquí dice Saulo, que después llegó a ser el apóstol Pablo, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Aquí vemos que Cristo hizo lo mismo que hizo con los primeros apóstoles, discípulos que él llamó. Él le decía, ven y sígueme. A Mateo le dijo, sígueme. Y aquí Pablo dice que él estaba temblando y temeroso y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él aquí había reconocido que el Cristo de la gloria, a quien él perseguía, no literalmente, pero él perseguía a los cristianos, fue quien le estaba hablando en este momento.
Y él le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Versículo 20 al 22. Después de que él fue y se encontró con Ananías y recobró la vista, ¿qué fue lo que hizo después el apóstol Pablo? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Así que él aquí fue testigo de que Cristo había resucitado, porque Jesús le habló a él, se le apareció, se le reveló, y le dijo, vete, haz esto. Y Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y ve. Y él después, ¿qué hizo? Predicó el Evangelio. Predicó el Evangelio. Y también sabemos que después de la muerte Jesucristo también se le apareció a los apóstoles, a sus discípulos. Nos vemos en los Evangelios. Ahora, ya se lo pueden ver ustedes en Mateo 28 en adelante. Pero ahora, número 4, un apóstol tenía la autoridad de hacer milagros. Y no lo digo para que ustedes vayan y quieran hacer milagros como lo hacían esos hombres en la Biblia. Vamos a Hechos, capítulo 3. Uno al 10. Dice Hechos 3, versículo 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Aquí vemos que Pedro y Juan hicieron un milagro. Pero ¿por qué se le hicieron esto a ellos? Porque esto fue algo que Cristo les dio a ellos como señal de que habían sido hombres llamados por Cristo mismo. Ahora, segunda carta a los Corintios 12:12. Segunda de Corintios 12:12.
Dice el apóstol Pablo, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Aquí él está hablando de señales de apóstol, por señales, prodigios y milagros. El genuino apostolado de Pablo fue manifestado por sus obras entre los corintios, tanto en la perseverancia de la paciencia como en los poderes sobrenaturales. Aquí vemos que eso se les fue dado a los apóstoles solamente. ¿Como qué? Como fundamento de la iglesia primitiva. Ahora vamos a Marcos capítulo 3. al 15. Marcos 3, 13 al 15. Aquí está hablando sobre la elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Aquí está hablando de Jesucristo. Dice, y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Dice el 14, y estableció a 12. ¿Para qué? ¿Para qué estableció Jesucristo a los 12? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Primeramente dice aquí, para enviarlos a qué, a predicar. ¿Qué era lo que iban a predicar ellos? El arrepentimiento, el evangelio de Jesucristo. ¿Y qué más? Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Así que esto Jesucristo lo hizo como un establecimiento a los 12. Para esto lo hizo él. Y hoy en día hay muchos evangelistas, muchos apóstoles, falsos apóstoles y profetas que visitan muchas iglesias. Aquí hasta alrededor. Muchos de esos hombres que se proclaman profetas y apóstoles y a los cultos de los sábados casi siempre le llaman noche de gloria, noche de milagros, noche de sanidad, noches de liberación. Estos hombres es lo que hacen, pero esta autoridad se les fue dada a los apóstoles como señal. ¿Para qué? Para que la iglesia fuera fundamentada sobre los apóstoles y profetas. No para que nosotros busquemos en sanar y para echar fuera demonios. Y otros también nombran los cultos noches de romper cadenas, noches de liberación. Eso es invocar a espíritus. Eso es pedirle a Satanás que venga y queremos pelear contra Satanás. Vamos a vencerlo. Los espíritus, estos, sombras, brujos, brujas. ¿Y Cristo? ¿En dónde está la palabra de Cristo predicada en esos lugares? Eso es el enfoque hoy en día. Sanidades, milagros. Echamos fuera demonios. Peleamos contra Satanás. Le pisamos la cabeza a Satanás, al diablo. Pero ¿dónde queda el evangelio? Así que y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. En esos tiempos habían muchos endemoniados, pero esto fue para mostrar la gloria de Dios. Y hoy en día lo hacen para vanagloriarse estos apóstoles y profetas que solamente llenan a las personas de emoción. Y cristianos, supuestamente cristianos en esos cultos son liberados. ¿Cómo es posible que alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios, que ha sido regenerado, justificado, salvado, necesite la necesidad de ser otra vez liberado de un espíritu de depresión, de ansiedad?
Así que aquí vemos, número 4, que un apóstol tenía la autoridad de hacer milagros. Eso era como fundamento. Hoy en día, hombres fraudulentos se han autoproclamado apóstoles sin haber sido llamados por el mismo Cristo, sin haberlo visto ocularmente y mucho menos de ser testigos de su resurrección. Este oficio fue necesario junto con el de los profetas para ser el fundamento de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva de Cristo y no de una religión. ¿Con qué propósito? Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Dice el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que aquí vemos que el Señor constituyó, ¿qué fue lo que constituyó? Apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son los oficios proclamados a la iglesia. Y hoy estuvimos hablando sobre el oficio del apóstol, pero vamos a estar hablando sobre también el oficio de profeta, evangelistas, pastores y maestros. Y vamos a estar viendo para qué es esto. Aquí nos dice claramente, a fin de perfeccionar a los santos que somos nosotros. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los hombres que han sido constituidos por Dios es un llamado, pero no es para nuestro beneficio, sino es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que el cuerpo de Cristo sea edificado a través de ¿qué? De la palabra, de la predicación de la palabra, de los estudios. Empecé con Efesios 2, 19 al 22. Solamente voy a releer eso. Solamente del 20. Efesios 2, 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí no vemos que habla del Vaticano. Aquí no vemos que habla de Roma. Aquí no vemos que dice los fundamentos de la Iglesia Católica Romana. Aquí solamente dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles profetas, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién? Jesucristo mismo y no Pedro. Es Jesucristo y no Pedro, en quien todo el edificio. Entonces ese es el fundamento. Los apóstoles, los profetas, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y en Efesios 4, ¿qué es lo que dice? Lo que leímos, para perfeccionar a los santos, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Y por eso es que este fundamento era necesario. Y la Iglesia Católica Romana tiene muchas enseñanzas que no son bíblicas, y por eso es que no puede ser la iglesia verdadera de Cristo. Eso es solamente una religión.
Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morar de Dios en el Espíritu. Aquí está hablando en términos espirituales. Primeramente los apóstoles y profetas, después van los creyentes, los demás creyentes, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. De ahí comienza la iglesia a crecer. Ahí comenzamos a ser edificados y perfeccionados para toda buena obra. Así que hemos visto y espero que aprendan. Por si alguien se les presenta a ustedes y les dice, hey, soy cristiano, soy apóstol, ¿ustedes qué le van a preguntar? ¿Tú has sido llamado por Jesucristo personalmente? ¿Tú has sido enseñado por Jesucristo? ¿Anduviste con Él? ¿Tú has visto que Él resucitó de entre los muertos? ¿Jesucristo te ha dado a ti autoridad para hacer milagros? ¿Para sanar? ¿Para echar fuera demonios? Y hoy en día hay clases de esto. Clases de profecías, clases para sanar. Pero como he dicho y como muchos hombres de Dios dicen, si esto está vigente, ¿por qué no van a los hospitales? ¿Por qué no acaban con el COVID, con el cáncer, con el diabetes, con todas las enfermedades? ¿Por qué? Eso es absurdo. No tiene lógica. Pero si hay hombres, pastores supuestamente que ejercen estos dones supuestamente y dan clases de esto, lo único que es suficiente para nosotros es esto. Es la palabra de Dios. El Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y justicia. Así que hemos hablado sobre el oficio del apóstol. Vamos a orar. Señor, gracias por esta hora, Señor, que hemos podido escuchar tu palabra sobre el apostolado, Señor, que podamos aprender nosotros a través de las Escrituras para no ser engañados por alguien que venga y se presente como un apóstol. Señor, por favor, que este estudio sea de edificación para nosotros y que seamos perfeccionados nosotros en tu verdad solamente. Pero, Señor, no permitas que esto sea en vano, sino que sigamos creciendo y madurando en el Señor Jesucristo. Señor, gracias porque me has ayudado y me has capacitado a mí como hombre que soy torpe para hablar. Soy imperfecto, soy pecador y aún como los oyentes también, Señor, pero necesitamos más de ti. Necesitamos más, Señor, de tu presencia, de tu palabra. Solamente te pido que nos ayudes. Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Paz de Cristo y muchas bendiciones a todos.